Buenas noches, buen día, jóvenes. Ya, ingeniero, Bien, vamos a ir avanzando. Para eso necesitamos el texto en la página 56. Comience a leer Catunta, por favor. ya. Líneas de conexión, definición. La línea de conexión es un medio guiado que permite transportar la potencia del equipo hacia la antena o viceversa. El Muy bien, fabricante, además de mencionar la potencia del equipo, también menciona la impedancia del equipo. muy bien. Entonces, como ven ustedes ahí en la figura, la línea de conexión es la que conecta, es un medio que conecta el equipo a la antena. La antena puede estar, como se muestra en la figura, a varios metros de distancia, ¿no? Del equipo. En otras situaciones, la antena está muy cerca del equipo, pegado al equipo, como es el caso del teléfono celular. La antena no lo vemos porque está dentro del propio teléfono. Eh, a continuación tenemos unas fórmulas ahí. eh, Habla de tensión y corriente en la salida del equipo. La ecuación número uno muestra la potencia del equipo igual a la tensión por la corriente. Son fórmulas conocidas ya desde las materias básicas. Por la ley de Ohm tenemos la ecuación número 2, que la tensión es igual a la impedancia por la corriente. Despejando la corriente tenemos la ecuación número 3. Si la ecuación 2 la colocamos en 1, vamos a tener la primera ecuación que tiene ahí en el texto abajo, que la potencia del equipo es la impedancia por la corriente al cuadrado. Colocamos la ecuación 3 en la 1, vamos a tener que la potencia del equipo es igual a la tensión al cuadrado dividido por la impedancia. Debemos tener cuidado, como ya habíamos hablado en clases anteriores, que la impedancia del equipo debe ser igual a la impedancia del cable, o sea, a la impedancia de la línea. Y la impedancia de la línea debe ser igual a la impedancia de la antena. Bueno, ahí tenemos un ejercicio, un ejemplo en la página 57. Lea a ver, Paca, por favor. La radio universitaria transmite en la frecuencia de 90 Hz. La potencia del transmisor es de 2 kilowatts y su impedancia es de 50 ohm. Determinar A, tensión y la corriente en la salida del equipo. B, longitud de onda. Bueno, ahí está planteado. A ver, veamos cómo lo podemos resolver. ¿Alguien puede decirme cómo se puede resolver ese problema? Tenemos tres datos, ¿no? Tenemos la frecuencia de la radioemisora, tenemos la potencia del equipo y su impedancia. ¿Cómo podemos calcular la tensión, por ejemplo? A ver, ¿alguien puede decirme?
Sería ocupando la fórmula de la potencia igual al voltaje al cuadrado dividido entre la impedancia. ¿Cuánto daría Martínez? A ver qué es, ¿eh? Sí, enseguida, ingeniero. ¿Alguien ya tiene la solución? Ingeniero, una consulta, pero empleando la fórmula que vimos en la página anterior, ¿saldría el mismo resultado para hallar lo que es la potencia y la corriente de salida? La potencia ya fue dado, ¿no? Ya ese dato No, fue dado, dicho, ¿no? me equivoqué, la tensión y la corriente, que es lo que pide el inciso A. Claro, hay dos fórmulas, ¿no? Que están al final de la página 56. Pero empleando ambas me saldría el mismo resultado. Bueno, comencemos con el primero. A ver, ¿cuál sería el resultado del primero? Dice calcular la tensión. Dice, ¿cuál sería el resultado? 6,33 voltios. A mí me No, sale 316,22 voltios. claro, la tensión es elevada, ¿no? Lo que tiene que multiplicar 2000, que son 2 kilovatios, multiplicado por 50. ¿Cuánto da eso? No sé si estoy bien, pero la tensión me salió 31 voltios. 31 voltios. 316, ¿Por qué le da Chilo 316? A ver, explíquenos. porque son 2000 por 50, pero eso está en raíz cuadrada por el elevado a 2 del voltaje. Ah, muy bien. ¿Por qué le da 3 o 6 y algo? El que nos dijo que le dio 6. Ah, es que yo utilicé la fórmula y despejé tensión porque la tensión es la B al cuadrado, entonces despejando me saldría potencia sobre la impedancia y el al cuadrado pasa al otro lado como raíz. Pero Ruth, fíjese, en la fórmula no puede ser sobre, tiene que ser por, no dividido. Fíjese que está Es verdad, dividido es verdad, al es otro verdad. lado multiplicar. Sí, lo lamento. Correcto. Entonces las fórmulas, como ustedes pueden ver, no son las mismas, ¿no? El uno es multiplicado, el otro es dividido. ¿Cuánto daría la longitud de onda? ¿Alguien puede resolverlo? Es el inciso B. Me salió 3,33. ¿Ya? ¿Por qué le salió 3,33? Utilicé la fórmula de longitud igual a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 sobre la frecuencia dada. Muy bien. Estamos hablando de 90 megahercios, ¿no? Mega es 10 a la 6, 90 por 10 a la elevado a 6. Muy bien. ¿Y en qué unidad lo medimos la longitud de onda? ¿Será en litros de leche En o qué metros, es, en qué? En metros, metros. Muy bien. metros. La unidad es importante, ¿no? La unidad es importante colocar. Bueno, entonces ahí está ese ejercicio, ese ejemplo. Es bueno que ustedes lo hagan ahí en el texto. Luego en el punto 10 tenemos la potencia del equipo en dBm, que le vamos a llamar nivel de potencia. O sea, algunos fabricantes dan la potencia del equipo en vatios y otros fabricantes dan el nivel de potencia del equipo en dBm.
Depende del fabricante. Algunos lo dan en vatios, otros lo dan en dBm. Entonces tenemos que saber esa diferencia. El uno es potencia en vatios, el otro es nivel de potencia en dBm. Normalmente cuando el equipo es de potencia elevada que yo le digo es a partir de 500 vatios, 500, 1000 vatios, 2000 vatios, como el ejemplo anterior, 3000 vatios. La potencia, por ejemplo, del canal 11 es de 10.000 vatios. Entonces el fabricante, cuando la potencia es un tanto elevada, arriba de 500 vatios, lo da en vatios. Pero cuando la potencia es pequeña, lo da en dBm, o sea, da el nivel de potencia. Por ejemplo, si voy a comprar un celular, no me lo da en vatios, me lo da en dBm. Si voy a comprar un equipo para hacer un enlace punto a punto, me lo da en dBm. Si voy a comprar un router con su antena, que es un equipo de baja potencia, me lo da en dBm. Entonces tengo que saber diferenciar lo que es potencia en vatios de lo que es nivel de potencia en dBm. Entonces, fíjense, hay una fórmula escrita a mano donde dice nivel de potencia igual a 10 logaritmo de la potencia del equipo dividido por 0,001, que es la referencia. Ahora bien, si el fabricante me da en dBm y yo quiero pasarlo a vatios, tengo que usar esa fórmula que está indicada ahí en el texto. A ver, Carol, lea por favor el ejemplo que está bajito. Determinar la potencia de salida del equipo. Y tiene 40 dBm y hay que hallar la potencia de salida. Muy bien. Entonces, a la fórmula que tenemos en el texto, la fórmula que tenemos en el texto, debo despejar y calcular la potencia del equipo. No está en el texto, pero despejando esa fórmula, voy a tener esta fórmula de acá. Miren, esto que está aquí en amarillo. Despejando la fórmula que está en el texto, voy a tener que la potencia del equipo es igual a 0,001 por 10 elevado al nivel de potencia dividido entre 10. En el ejemplo que acabamos de escuchar, el nivel de potencia es 40, entonces ese 40 debe venir aquí. Ese 40 debe venir aquí. ¿Cuánto daría entonces la potencia del equipo? 10. Bueno, aquí coloco 40, ¿no? 40 dividido entre 10 va a dar 4. 10 a la 4 y 10 a la menos 3. Entonces va a dar ¿cuánto esto? ¿Qué potencia va a dar? A mí me salió 10 watts. 10. 10 vatios. Eso, muy bien. 10 vatios, ¿no? Ahora bien, 10 vatios equivale a 40 dBm. Y 10 vatios equivale a 40 dBm. Entonces, cuando el fabricante le diga, este equipo
tiene un nivel de 40 dBm, entonces ya usted sabe que ese 40 dBm quiere decir 10 vatios. Anote entonces la fórmula, que no está en el texto, pero que es despejado, está despejado de que tenemos ahí. Entonces esa fórmula es para calcular los vatios. Bueno, sigamos entonces adelante. Veamos la página 58 y vamos a ver ahí que una línea de conexión, sea cualquiera que fuere, es representado por un circuito eléctrico. ¿Cuáles son los parámetros primarios de ese circuito eléctrico? Es la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la resistencia de aislamiento. Esos serían los parámetros primarios. Como consecuencia de los parámetros primarios, tenemos los parámetros secundarios, que están como una flechita ahí, ¿no? Entonces, los parámetros primarios, dice, generan los parámetros secundarios de la línea, que son, los parámetros secundarios son atenuación, que se mide en dB, decibelios, impedancia característica, muy bien. Entonces tenemos los parámetros primarios. Los parámetros primarios se obtienen del circuito eléctrico. Lo que nos interesa en realidad aquí a nosotros como en el área de telecomunicaciones son los parámetros secundarios que tenemos ahí, ¿no? Vamos a ver entonces uno por uno. Son tres los parámetros. Los parámetros secundarios principales, porque hay otros todavía, pero eso no lo vamos a tocar. Los tres principales vamos a estudiarlos. Comenzaremos con el primero. A ver, don Checa, lea por favor. Velocidad de transmisión. La señal dentro del cable es menor a la velocidad de la luz, ya que se transmite por un material diferente al espacio libre. La velocidad de transmisión dentro de la línea disminuye debido al material con el que está fabricado la línea. Ahí tenemos la velocidad de la luz, C sub 0, y cae una constante del material. Claro, se entiende, ¿no? Que en el espacio libre las ondas se propagan a la velocidad de la luz. Pero dentro del cable
ya las ondas no se propagan a la velocidad de la luz, disminuye su velocidad porque se toca con un material diferente. Eso nos está indicando. Y esa velocidad hay que multiplicarlo por un factor K. Ese factor K lo da el fabricante. Entonces ahí tenemos en la página siguiente, tenemos las fórmulas, ¿no? Tenemos la longitud de onda dentro de la línea, tenemos la velocidad de transmisión dentro de la línea. La velocidad de transmisión dentro de la línea, como ustedes ven, es el factor K multiplicado por la velocidad de la luz. Y la longitud de onda dentro de la línea también disminuye, que es la velocidad dividido por la frecuencia. Ahí tenemos entonces esas dos fórmulas. La segunda característica de estos parámetros secundarios sería la impedancia característica. A ver, lea, doña Alicia. Perdón, ingeniero, no lo escuché bien. ¿Qué página era? 59. Impedancia característica. Ok, la impedancia característica es dado por el fabricante y representa la impedancia de una línea infinita que trabaja en un rango de frecuencia determinado. Tenemos fabricantes de cable con impedancia de 500 ohms, 75, 100, 150, 300, 600. Cabe resaltar que debemos instalar cables que tengan la misma impedancia del equipo y también la misma impedancia de la antena. Todo esto para que exista máxima transferencia de potencia de equipo al cable y del cable a la antena. Muy bien. Fíjense bien que está en negrillo esto que es muy importante. Siempre pregunto en el examen. Debemos instalar siempre cables que tengan la misma impedancia del equipo y la misma impedancia de la antena. Cuando vamos a comprar un cable de conexión, lo primero que nos pregunta es qué impedancia. Ahí decimos nosotros, si tenemos una antena de 50 ohmios, como ya vimos las anteriores clases, debemos comprar un cable de 50. Y el equipo también tiene su impedancia, normalmente también es de 50. Entonces todo coincide. Como ustedes ven ahí la formulita abajo, casi al finalizar la página 59, tenemos que la impedancia del equipo debe ser igual a la impedancia del cable y también debe ser igual a la impedancia de la antena. Eso es muy importante. Don Soria Galvarro, lea por favor, siga leyendo. Esto ya, eso, don Soria Galvarro, ya lo ha leído su compañera. Parece que no está atento usted. Vamos a ver, don Diego Romero. Adelante, don Diego. Bueno, inciso A, ¿cuál es la finalidad de la pantalla protectora? Protege al conductor contra la interferencia y el ruido externo. Inciso B, ¿por qué la resistencia R/2 aparece en serie? Porque hay flujo de corriente del conductor hacia la pantalla y a tierra. Inciso C, ¿por qué aparece la inductancia? A causa de la corriente, porque que por la regla de mano derecha tenemos una inducción magnética L/2.
Por inciso D, ¿por qué aparece la capacitancia? Debido a que existen dos placas, el conductor y la pantalla que forman un capacitor. Inciso E, ¿por qué aparece la resistencia aislante? Porque existe flujo de corriente del conductor a la pantalla. Muy bien, gracias. Bueno, ahí tenemos el porqué, ¿no? De los parámetros primarios. Está hablando de los parámetros primarios, ¿no? Bueno, hay ahí a continuación un ejercicio que dice trabajo número 1. A ver, don Ariel, adelante, lea, por favor. La radio RTM transmite en la frecuencia de 90 MHz con una potencia de 60 dBm y su impedancia es de 50 ohm. La constante de la línea es K igual a 0.75 dado por el fabricante. Determinar la potencia en la salida del equipo, la tensión eléctrica en la salida del equipo, la corriente en la salida del equipo, la velocidad dentro de la línea y la longitud de onda dentro de la línea. Muy bien, muy bien. Ok, entonces hacemos lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Si tenemos el nivel de potencia de 60 dBm, lo primero que tenemos que calcular es la potencia en vatios. Ya sabemos que ya hemos hecho un ejercicio anteriormente, ¿no? Luego dice la pregunta B, la tensión eléctrica también ya hemos hecho. El inciso C, la corriente eléctrica también ya hemos hecho. La velocidad dentro de la línea, dice. Ahora este es nuevo. A ver, ¿cómo haríamos este inciso? ¿Alguien me puede decir? Multiplicando la K por la, por la velocidad de la luz. Eso. ¿Cuánto sería, don Marcos, eso? Ahorita. 2,25 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Muy bien, Marcos, muy bien. Esa sería la velocidad, ¿no? Que está pasando por dentro del cable. La velocidad de la onda que va pasando por dentro del cable. Esa sería su velocidad. ¿Y cuál sería la longitud de onda dentro del cable ahora? ¿Alguien puede decir? Sería esa misma velocidad dividida entre la frecuencia. ¿Cuánto daría, don Jamil? El dato de la velocidad era 2, ¿cuánto? 25. Por 10 a la 8. Sería 2,5 metros. Muy bien. Esa sería la longitud de onda dentro del cable, ¿no? Muy bien. Ok. Bien. Vamos a seguir adelante. El tercer parámetro secundario sería atenuación, que también es muy importante.
Vamos a pedirle a don Carlos Vázquez que lea, por favor. Es la disminución de potencia de transmisión P a recorrer el cable. Eso. Entonces podemos ver que la atenuación es la disminución de potencia en el recorrido del cable. Porque si al ingresar al cable metemos 100 vatios, a la salida del cable no vamos a tener 100 vatios. Vamos a tener más de 100 vatios o menos. ¿Qué dice don Piñero? Parece que Piñero está durmiendo. ¿Qué dice don Zurita? Buenos días. Si hay una atenuación, ¿me puede volver a preguntar? Estoy preguntando que si el equipo es de 100 vatios, por ejemplo, ingresa al cable, el cable tiene tiene una longitud determinada, puede ser muchos metros. A la salida del cable, ¿será que sale 100 vatios o sale menos o sale más? ¿Qué dice usted? Sale menos, ¿Y por qué sale menos, Zurita? porque creo que habría una atenuación. Exactamente, exactamente. A eso se llama atenuación, ¿no? Porque la potencia se va debilitando conforme va corriendo por el cable. La onda se va debilitando y al final sale con una potencia menor. Nunca mayor, ¿no? Tampoco igual. Entonces ahí tenemos la fórmula, mire, de atenuación en la página 60 al final. Tenemos la atenuación, lo vamos a simbolizar con la letra alfa, que sería menos 10 logaritmo de potencia en la salida sobre la potencia en la entrada. Si queremos calcular la potencia en la salida del cable, usamos la fórmula que está al lado escrito hacia mano, que va a ser la potencia en la entrada del cable por 10 elevado a alfa sobre 10. Depende qué es lo que nos piden, ¿no? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué significa una atenuación de 3 dB? ¿Qué significa una atenuación de 3 dB? ¿Qué dice don Sousa? Buen día, ingeniero. Buen día. Esto significa que ha perdido la mitad de la potencia. Eso es. Lo que quiere decir entonces que si el equipo es de 100 vatios y tengo una atenuación en el cable, en la línea, de 3 dB, quiere decir que he perdido la mitad de la potencia. Quiere decir que al final del cable va a llegar a 50 vatios. Siga leyendo, don Sosa. ¿Qué significa una atenuación de 6 dB? Quiere decir que al final del cable tengo una potencia de 1/4. ¿Qué significa una atenuación de 10 dB? Quiere decir que al final del cable tengo una potencia de 1 sobre 10. Eso es. Y ahí nosotros podemos ver el cuadrito abajo, abajito nomás, vemos, ¿no?, que si tenemos una atenuación de 3 dB y la potencia del equipo es de 100, la potencia al final de la línea va a ser 50.
Si es 6 dB, va a ser 25 vatios. Y si es 10 dB, la potencia al final del cable va a ser 10 vatios. Observe entonces qué significa 3 dB, 6 dB, 10 dB. A ver, veamos entonces ahí al final ya de esto tenemos 3 ejercicios. El primero dice que la potencia del equipo es 60 vatios, 600 vatios. La atenuación es 13 dB. ¿Cuál será la potencia en la salida? A ver, ¿alguien puede decirme? Tenemos que usar entonces la fórmula de la página 60 al final, ¿no? ¿Cuál será la potencia en la salida? $30,07 ingeniero. Sí, eso sale, ingeniero. ¿Cuánto? 30,07 Ya, muy bien, don Jefferson. Está muy bien su cálculo. Voy a cortar la comunicación en este momento y vuelven a ingresar ya para que terminemos nuestra clase. Muy bien. Muy bien, don Miranda, entonces estuvo muy bien su cálculo. Luego en la figurita al centro tenemos la potencia en la salida. Tenemos la atenuación de 9 dB y la potencia del equipo está pidiendo. Seguimos usando la misma fórmula, ¿no? Luego tenemos la potencia en la salida. Tenemos la potencia en la entrada. La potencia en la entrada es la misma potencia del equipo. Y pide encontrar la atenuación. La atenuación sería, ingeniero, 5,63 dB. Ya. Y del ejercicio del medio sería 214,47 watts la potencia de entrada. Muy bien. Muy bien. ¿Quién lo ha calculado? Miranda Jefferson, ingeniero. Miranda, muy bien, Miranda. Está bueno. Ok. Bueno, este tema lo vamos a dividir en 3 partes. Dios mediante, esta sería la primera parte. Y después seguimos con la segunda parte y después con la tercera parte. ¿Ya? Hagan esos ejercicios que está ahí en el texto, ¿no? A manera de practicar. A manera de practicar. Muy bien, jóvenes. Entonces hemos tenido esta clase interesante, por cierto. Vamos a ver qué nos depara los próximos días
tenemos algunas novedades, seguramente ustedes ya lo han leído, porque ya les mandé yo esta comunicación. Tenemos este trabajo, el DP31, que es elaborar un trabajo en grupo referente a la construcción del sistema electrónico para presentar en la feria de la Facultad de Ciencias de la Computación y Telecomunicación. Facultad de Ingeniería, Ciencia de la Computación y Telecomunicación, ¿no? Ya, ese trabajo debe estar escrito en Word de acuerdo a lo establecido para la feria indicada que se encuentra en la página 6, desde el punto 1 hasta el punto 2D. Presentar el trabajo impreso y exponer el miércoles 14 de junio en el horario de clases. Para eso necesitan tener esto que ya también lo tienen. Déjenme buscarlo por acá. Sobre la feria de... Esto que ustedes también ya conocen, pues ya termina las inscripciones, no sé, pero de todas maneras ya les he indicado con antecedencia, no hay excusa de que yo me olvidé, no me inscribí. Participar en esta feria entonces es fundamental. Veamos lo que hay que escribir, que está en la página 6 acá. Esto es lo que les estoy exigiendo que ustedes presenten para el día miércoles. Esto de acá. El número 1, el número 2, hasta el inciso D, hasta acá. ¿Ya? Todo bien. La propuesta de solución, el sistema, el circuito, tiene que estar ya bien descrito con todos sus elementos. Todavía no construido, porque de aquí a un mes o de aquí a 20 días ya van a presentar ya completo, construido, incluyendo más esta última parte, y con eso ya se acaba el semestre. Va a faltar marco teórico y metodológico, conclusiones y recomendaciones, bibliografía, etc. Todo esto va a faltar para la última presentación, además de que debe presentarlo el circuito o el sistema funcionando. Ahí está cómo debe ser el material de referencia y los formatos y estilos que exige la facultad para presentarse a esta feria. Entonces, para presentarse a esta feria, no hay excusa, jóvenes. Ese será una de las calificaciones que vamos a hacer. No se olviden que son 4. Ya hemos calificado 2. Ya les entregué la calificación de la primera evaluación. Falta entregarle la calificación de la segunda evaluación, que me faltan algunos detalles, y el miércoles, yo mediante, se los estaré entregando sus calificaciones del segundo parcial, si quieren llámenle. Entonces, la presentación en la feria no hay excusa. No hay excusa también de que yo me olvidé de inscribirme, ahora qué hago, corre para un lado, corre para el otro, se agarra la cabeza, no sabe qué hacer. Ya le he indicado con tiempo
que deben inscribirse. No sé si ya terminó esa inscripción o termina mañana, no tengo seguro, pero usted lo revisa con calma y lo ve. Ingeniero, las inscripciones, el ingeniero Vargas dijo que va a ser hasta el martes, que lo iba a ampliar. Bueno, fíjense que para inscribirse no necesita más que llenar ese formulario que no le va a llevar mucho tiempo, no necesita tener el circuito funcionando o el sistema, ¿no? Tiene que estar funcionando en el día de la feria, lógicamente. Entonces no hay excusa para que digan, no, yo no pude, me faltó, no sé qué, me olvidé. Muy bien, ese sería entonces el primer punto, ya que quiero remarcarles, porque ya estaba escrito eso y ya les había pasado también, pero quiero hacer énfasis para que no se me vayan a olvidar. El otro tema es que este martes a las 10 de la mañana tenemos nuestra cuarta conferencia, cómo hacer efectivo la educación emprendedora en la universidad. Y para el sábado que viene, así como hoy, deben presentar en forma individual un informe, por lo menos una página, y exponerlo en clase. Cada uno presenta su informe. Eso no se olviden, por favor, el día martes también es muy importante la participación de ustedes, porque programamos estas conferencias para que todos nos podamos nutrir y aprender algo más en este tema de la educación emprendedora. Bueno, eso sería lo que yo tenía que decirle, avanzar, hablarles de la feria y hablarles de la conferencia del martes. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Buen día. Mencionó que existe una tercera y cuarta calificación. ¿En qué consiste básicamente esa calificación? ¿Con qué se va a evaluar? A ver, don Jairo, casi no lo he escuchado. Parece que tiene algo ahí, un grillo o alguna cosa. Debe estar. El compañero dice que hay una tercera o también una cuarta calificación y él quisiera saber en qué consiste esta tercera calificación o cuarta calificación. Ya, muy buena pregunta. Bueno, ¿en qué consiste? En lo mismo que ha consistido el primero y el segundo, ¿no? Han habido prácticas, han habido presentaciones, conferencias, participación en clase han habido también, donde se lo ha calificado. En eso consiste. Va a haber un otro laboratorio todavía que nos está faltando hacer. Entonces todavía tenemos algunas actividades pendientes. La feria, disculpe, ingeniero, la feria que va a haber próximamente entra dentro de esas calificaciones. Exactamente, va a ser dentro de las calificaciones. ¿Ya? Eso influye bastante en las calificaciones. Va a valer mucho que los exámenes en la feria. Exactamente. Influye bastante en las calificaciones esas actividades que realizamos, que son prácticas, ¿no? Entonces es bueno que el profesional salga con alguna práctica, con alguna experiencia, porque es lo primero que le preguntan cuando quiere encontrar un trabajo, ¿no? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué sabes hacer? Le preguntan. Y si quiere armar una empresa, también tiene que saber hacer, ¿no? Construir, hacer. Entonces, eso es más valioso para mí, para su formación. Por eso vale más, pesa más en la hora de la nota.
Por ejemplo, yo tengo ya las notas, te las podría dar ahora, pero no lo he querido dar de esta segunda evaluación para que yo me voy fijando uno por uno. No vino a clase, no participó en clase. Este otro no hizo su circuito electrónico, eso es práctico. Ahí su nota se va abajo. Eso influye bastante. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? Ingeniero, buen día. Buen día, Luis. Tendríamos yo y un grupo de una solicitud, no sé si usted podría quedarse con nosotros hasta lo último de la reunión para hablar de unos aspectos sobre la Feria de Brasil. Ah, ya. Bueno. Está bien, está bien. ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero. Ya. Bueno, yo los animo a que sigan adelante. Yo he quedado sorprendido que muchos han superado eh, el traspié, podemos decir así, de la primera evaluación, han superado y en la segunda evaluación ya están bien mejores. Otros también he visto que están casi al mismo nivel y otros he visto que pareciera que, menos mal que son pocos, pero uno o dos, pero parece que no pueden superar han estado mediocres, vamos a decir así, mediocres en el primer examen y en el segundo continúan mediocres. Parece que todavía no han despertado. Me gusta a mí cuando despierta la persona. Y si yo no puedo seguir siendo así mediocre, apenas voy y apenas camino y apenas de apeninga, ya quiero aprobar la materia, aunque sea de apeninga, pero no me gusta, me gusta que se supere, que despierte, que diga, caramba, estoy mediocre, pero no puede seguir así, debo mejorar. Menos mal que son pocos, parece que es uno o dos, pero la mayoría he visto que se ha podido mejorar. Eso es bueno, ¿ya? Ok, jóvenes, entonces les deseo un buen final de semana eh, y nos vemos, Dios mediante, el día miércoles, ¿ya? Que la pasen bien, que Dios los bendiga. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero.